Muy buen día, espero que estés muy bien. Hoy vamos a iniciar, vamos a continuar en la lectura de un curso de milagros, este hermoso libro. Y hoy iniciamos un nuevo capítulo, a eso iba apuntando. Y este capítulo es el capítulo número 27, que se titula La curación del sueño. Recordemos que el sueño es lo que el curso describe como este mundo, que nos sumergimos en un gran sueño de la ilusión y por eso se llama el despertar de la conciencia o el gran despertar o ese tipo de conceptos viene desde ahí, que es una forma de explicar que todo lo que estamos viviendo en este mundo no es más que un pensamiento, no es más que una idea que se ha manifestado como forma, pero que no es nuestro lugar, no estamos ahí, más bien lo estamos proyectando, lo estamos viviendo en nuestras mentes. Entonces es como si en la noche nos fuéramos a dormir, como todos los días, y los sueños que tenemos en la noche sabemos que ese no es nuestro lugar, que nosotros estamos en una cama, dormidos, acostados, y que es así, entre comillas, la realidad. Pero aquí te dice, eso tampoco es la realidad. Tampoco estás en una cama acostado, estás soñando en otro lugar, porque tú no eres de este mundo. Así que eso es un poco en resumen. ¿Y cómo se cura? Te dice, necesita una curación, una corrección. Recordemos que la curación es el famoso perdón, pero más bien es el recordar quiénes somos y comprender desde dónde viene todo este mundo, esta fabricación de la mente, y es corregir ese pensamiento que generó todo este mundo. Así que eso, como introducción. Y la primera parte se titula El cuadro de la crucifixión. Vamos a ver de qué nos va a hablar, qué tiene que ver la crucifixión con el sueño. Y dice así, el deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario tejerás una corona de espinas de la que ni tu hermano ni tú podréis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo. Y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. En tu liberación del sacrificio se pone de manifiesto la de tu hermano, haciéndose así evidente que tu liberación es la suya. Mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que Él es culpable por haberte atacado. De esa manera te conviertes en la prueba de que Él ha perdido su inocencia y de que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que has sido condenado. Mas la injusticia se encargará de que Él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. La injusta venganza por la que tú estás pagando ahora es Él quien debería pagar por ella. Y cuando recaiga sobre Él, tú te liberarás. No desees hacer de ti mismo un símbolo viviente de la culpabilidad, pues no te podrás escapar de la sentencia de muerte a la que lo condenes.
mas en su inocencia hallarás la tuya. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que Él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de Él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Mas esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de su inocencia. La imagen que de ti le ofreces, te la muestras a ti mismo y le impartes toda tu fe. El Espíritu Santo, en cambio, te ofrece una imagen de ti mismo en la que no hay dolor ni reproche alguno para que se la ofrezcas a tu hermano. Y aquello de lo que se hizo un mártir para que diese testimonio de la culpabilidad se convierte ahora en el perfecto testigo de su inocencia. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano, y son los testigos que le presentas. No sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir: mira mi hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano, y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa la amarga y desolada imagen que les has presentado a tu hermano. Tú las has contemplado con pesar y has creído todo lo que dicha imagen le mostró, porque daba testimonio de su culpabilidad, a la cual tú percibiste y amaste. Ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con Él se han vuelto mansas una imagen de ti muy diferente. Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar y por lo tanto jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma, hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjugadas felizmente y con amor. Y tu hermano contemplará su propio perdón allí, y con ojos que han sanado mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. He aquí la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer jamás ocurrió ni tuvo efectos de ninguna clase, de que ningún reproche que haya albergado en su corazón
estuvo jamás justificado y de que ningún ataque podrá jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. Sé un testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación es su consuelo y su salud, porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. El único propósito que tiene es probar que la culpabilidad es real. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Estos son los testigos que se convocan para que se crea en ellos y para que corroboren el sistema que representan y en favor del cual hablan. Y cada uno de ellos tiene muchas voces y os hablan a ti y a tu hermano en diferentes lenguas. Sin embargo, el mensaje que os dan a ambos es el mismo. Engalanar el cuerpo es una forma de mostrar cuán hermosos son los testigos de la culpabilidad. Preocuparte por el cuerpo demuestra cuán frágil y vulnerable es tu vida, cuán fácilmente puede quedar destruido lo que amas. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. La enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados, pues ¿quién podría amar una vida que queda truncada de tan pronto y no atribuirle valor a los gozos pasajeros? ¿Qué placer hay que sea duradero? ¿No tienen los débiles el derecho a creer que cada migaja de placer robado constituye su justa retribución por la brevedad de sus vidas? Pues pagarán con su mente por todos sus placeres, tanto si disfrutan de ellos como si no. Y la vida siempre le llega a su final, sea cual sea la forma que ésta se viva. Por lo tanto, se deleitan con lo pasajero y con lo efímero. Nada de esto es un pecado, sino un testigo de la absurda creencia de que el pecado y la muerte son reales, y de que tanto la inocencia como el pecado acabarán igualmente en la tumba. Si esto fuese cierto, tendrías ciertamente motivos para contentarte con ir en pos de gozos pasajeros y disfrutar de cada pequeño placer siempre que tuvieses la oportunidad. No obstante, en este cuadro no se percibe al cuerpo como algo neutral y desprovisto de un objetivo intrínseco, pues se convierte en el símbolo del reproche y en la prueba de la culpabilidad, cuyas consecuencias aún están ahí a la vista, de modo que la causa jamás se pueda negar. Tu función consiste en mostrarle a tu hermano que el pecado carece de causa. Cuán fútil tiene que ser verte a ti mismo como la prueba fehaciente de que lo que tú funciones jamás tendrá lugar. La imagen que te ofrece el Espíritu Santo no convierte al cuerpo en algo que éste no es. Lo único que hace es purificarlo de todo vestigio de acusación y reproche. Al representársele como algo carente de propósito, no se le puede considerar ni enfermo ni saludable, ni bueno ni malo,
no da lugar que se le pueda juzgar en modo alguno. No tiene vida, pero tampoco está muerto. Cualquier experiencia de amor o de miedo le es ajena, pues ahora no da testimonio de nada, al no tener ningún propósito y al encontrarse la mente libre otra vez para determinar cuál debe ser su propósito. Ahora el cuerpo no está condenado, sino en espera de que se le confiera un propósito de modo que pueda llevar a cabo la función que se le encomiende. En este espacio vacío, del que el objetivo del pecado ha sido erradicado, se puede recordar el cielo. Ahora su paz puede descender hasta aquí y la perfecta curación reemplazar a la muerte. El cuerpo puede convertirse en un símbolo de vida, en una promesa de redención y en un hálito de inmortalidad para aquellos que están cansados de respirar el fétido hedor de la muerte. Deja que su propósito sea sanar. De esta manera, pregonará el mensaje que recibió y mediante su salud y belleza proclamará la verdad y el valor de lo que representa. Deja que reciba el poder de representar la vida eterna, pero siempre a salvo del ataque. Y deja que su mensaje para tu hermano sea: contémplame, hermano, gracias a ti vivo. La manera más fácil de dejar que esto se logre es simplemente esta: no permitas que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado, cuando estabas seguro de que sabías que su propósito era fomentar la culpabilidad. Pues esto afirma tu imagen enfermiza. Es un símbolo duradero de lo que el cuerpo representa, y ello impide que se le pueda conferir una perspectiva diferente, un propósito distinto. Tú no sabes cuál es su propósito. No hiciste sino darle la ilusión de un propósito a una cosa que concebiste para ocultar de ti mismo tu función. Esta cosa sin propósito no puede ocultar la función que el Espíritu Santo te encomendó. Deja pues que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa. Así finaliza esta parte número 1, el cuadro de la crucifixión. Y aquí nos muestra cómo vamos crucificándonos y crucificando a todo el mundo. Que la crucifixión es el símbolo del juicio, del haber condenado. Jesús fue condenado. Condenado por lo que dice las Escrituras, por haberse creído el rey de los judíos. Ese fue el concepto que lo acusó, creerse el rey de los judíos. Jesús realmente no se creía absolutamente nada más que el Hijo de Dios. Y eso lo llevó a ser condenado. Somos incapaces de ver el amor en el otro y los terminamos condenando y crucificando. Lo que hicimos con Jesús, y hicimos porque esto es parte de la conciencia de la humanidad, y ese dolor también lo llevamos dentro, lo hacemos a diario y no nos damos cuenta porque pareciera que es un gesto más niño, más pequeñito, que no llevamos realmente físicamente a alguien en una cruz y lo clavamos en una cruz. Pero eso es una forma, y este curso te habla que no hay distinciones en nada,
La forma no lo hace más o menos. Basta un pensamiento de juicio y de condenación para que la crucifixión se haya llevado a cabo. Esto es muy duro porque nos hace comprender que tenemos una mente que solo se dedica a condenar, porque se condena a sí mismo. ¿Cuántas veces nos hablamos de ciertas formas? Y aquí habla mucho del cuerpo, como siempre. Ya creo que en estos últimos capítulos el cuerpo ha sido bastante protagonista para quitarle protagonismo en la vida. Que no quiere decir abandona tu cuerpo y deja que... No, es quítale al cuerpo la función que tú le diste, que tu ego le ha dado, para restituirle la verdadera función que el Espíritu Santo le da. Y lo hemos visto en otros capítulos. Y la única función del cuerpo es la comunicación con mis hermanos. Solo a través de él puedo verme y puedo comunicarme con ellos a través de estos cuerpos, ¿no? Y todo lo que implica el cuerpo, la voz. Y te dice que el cuerpo no es nada realmente, es inerte. Y esa frase de que el cuerpo tiene sabiduría no es real. El cuerpo es un objeto y lo que le da vida no es del cuerpo. Lo que le da inteligencia no es del cuerpo, es del espíritu, la conciencia que lo habita, lo hace, lo crea y esa es la inteligencia que porta cada célula, cada átomo, pero por sí solos nada de esto tiene vida, nada de esto tiene inteligencia. Esto es rudo también. Yo cuando lo descubrí, que fue hace muy poquito, lo vi muy claro, que era como un computador. Si no tiene un software que le diga las instrucciones, es una cosa muerta. Entonces, el cuerpo, si le restauramos, si le quitamos la función, aquí habla de la vanidad, de usarlo como algo vanidoso. Justo ayer escuchaba a Ramiro Calle, si no lo conoces, es un gran profesor de yoga, pero del verdadero yoga, del yoga de la conciencia, de la verdadera unidad, y que él hablaba que aquí en Occidente, bueno, y también se ha extendido hacia India, el yoga que le llamamos yoga no es yoga, y es así, yo eso también lo comprendí hace mucho tiempo, porque más bien nos hemos enfocado en el cuerpo, en el postureo, le dice él, a las asanas. Y es verdad, porque esa es una pequeñísima, pero muy pequeñísima, una porción muy pequeña del yoga. Y que además no tiene ningún propósito físico, estético, ni flexibilidad siquiera, que es como se ha vendido en este mundo. Todo se tergiversa y se vuelve para que el cuerpo sea un protagonista y no cumple su función. Y ahí nos perdemos, nos distraemos y nos compramos crema, que no quiero decir que esté mal, pero son los motivos por los cuales lo hacemos. Así que eso con este tema. Eh, la crucifixión tiene que ver con el cuerpo. Sin cuerpo no podemos condenar, es como lo que vemos, es la parte visible de los ojos y lo que nos hace reconocer que hay un otro y nos podemos comunicar. Eso sería su función en este mundo, porque en realidad ni siquiera el cuerpo existe. Entonces, en el plano espiritual. Así que vamos a ir a la parte 2. La parte 2 nos habla de el temor a sanar. ¡Wow! Y dice, pero ¿cómo voy a tener miedo a sanar? Claro, porque creemos que la sanación, insistimos, desde el cuerpo, es de una enfermedad manifestada a través del cuerpo. Y no es eso en realidad. Vamos a ver qué es. Y dice así, ¿es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos ciertamente
son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no haces sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real. Y lo que tiene consecuencias tiene que ser real porque lo que ha hecho está ahí a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que se esté hablando en serio diría: hermano, me has herido, sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle es seguir sintiendo dolor, y seguir sintiendo dolor es imposible, pero ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir, pues afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón. Y si lo concedes, eres demente, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos, ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura, y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda traza alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. El perdón no es real, a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti y demostrar así que no son reales. ¿De qué otra manera podría ser él inocente? ¿Y cómo podría estar justificada su inocencia a menos que sus pecados carecieren de efectos que confirman su culpabilidad? Los pecados están más allá del perdón simplemente porque entrañarían efectos que no podrían cancelarse ni pasarse por alto completamente. En el hecho de que puedan cancelarse radica la prueba de que son simplemente errores. Permite ser curado para que de este modo puedas perdonar y ofrecer salvación a tu hermano y a ti. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado.
Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias. Y todo lo que dices, haces o piensas no hace sino dar testimonio de lo que enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él. Y al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de su inocencia. Este testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que 1000 lenguas juntas, pues te prueba que has sido perdonado. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así, él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace, de este modo, todas las cosas que según el mundo jamás podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y la culpabilidad. La ancestral llamada que el Padre le hace a su Hijo y el Hijo a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe, y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre y por lo tanto que está condenado. Mas se te ha concedido poder mostrarle mediante tu curación que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. Cuán justos son los milagros, pues os otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación os evita dolor a ti y a él, y sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley que el milagro obedece. La curación no ve diferencias en absoluto, no procede de la compasión, sino del amor. Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón apesadumbrado por la prueba del pecado. Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que has sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos, y la risa reemplazará a vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que Él es el Hijo de Dios.
¿Quién tiene entonces miedo a sanar? Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de la culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano y desean enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de aquel. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante o incluso menos a razonar semejantes argumentos en forma de enfermedad? ¿Y es acaso menester demostrar tu curación porque te detengas a escuchar a la demencia? Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta no podrás percatarte de que no son de que son lo mismo, de que, por lo tanto, no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa, y mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas, si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. En una mente escindida, la identificación no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados, y de este modo el otro se convierte en una víctima, no en tu hermano, diferente de ti, por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas, al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esta es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una, y de esa manera habrás hallado tu propia identidad. No obstante, Él tiene que operar con lo que se le da, y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente, y así representa la otra mitad, y parece tener un propósito diferente de aquel
que tú abrigas y crees que es el tuyo. De este modo tu función parece estar dividida con una de sus mitades en oposición a la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse, y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende, porque ese es su propósito debido a lo que realmente es. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten de este modo en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados, y por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se le condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti y es por lo tanto algo externo a ti, la mitad, la otra mitad, la que se repudia. Y solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esta otra mitad hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace esto asignándoos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero no a ninguno de vosotros por separado. Y cuando la lleváis a cabo reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar error sin corregir en uno y liberar al otro. Eso sería un propósito dividido, que por lo tanto no se podría compartir. Y así no puede ser el objetivo en el que el Espíritu Santo ve el suyo propio, y puedes estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia, pues sólo así puede Él mantener la vuestra intacta, a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si Él apoyase una función dividida, estaríais ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera la curación se os concede a los dos. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible.
Deja pues la corrección en manos de la mente, que está unida y que opera como una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede corregir como suya una sola función. He aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya propia y no algo aparte de aquello que es su dador todavía conserva, precisamente porque es una función que se ha compartido. En el hecho de que él acepte esta función, residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas, y cada uno perdona al otro a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Y así finaliza esta parte número 2. Es bastante extensa y un poco circular, que nos habla de ese temor a sanar. Y como resumen, nos habla que la dificultad que tenemos para sanar, bueno, primero nos habla que el cuerpo cuando enferma, si lo vemos como sintomatología o somatización, es una clara señal, una manifestación de que no hemos perdonado. Ya, eso es lo primero que te dice. Si tu cuerpo enferma y si no has sanado es porque aún no has perdonado. Y recordemos que el perdón no es otra cosa que ver que no hay nada que perdonar, que ese es un paso muy superior. De hecho, aquí se habla como de varias etapas del perdón, pero la etapa elevada es darme cuenta que no hay nada que perdonar, que la inocencia está intacta en todos nosotros, independiente lo que hagamos o lo que no hagamos en este mundo. Pero para eso tenemos que comprender quiénes somos y de dónde venimos, qué somos realmente. Ese espíritu inmutable, infinito, lleno de amor. Mientras eso no sea una realidad para nosotros, vamos a tener que aplicar el perdón de la forma en que nuestra mente recta, que es el Espíritu Santo, y aquí nos está dando la clave perfecta, o sea, la mente del Espíritu Santo y la tuya son una y tienen la misma función. Cuando te dice no es tu función corregir, se refiere a la mente del ego. Cuando te habla de tú, se habla de tú, lo que tú crees que eres, de esa identidad. Por eso te dice que la identidad y la función son lo mismo. Pero si te crees una cosa que no eres, no vas a poder cumplir tu función. Si te crees un personaje, un cuerpo, una forma, un arquetipo, una personalidad, no vas a poder cumplir tu función porque estás en la mente dividida, en la mente limitada, quien no puede perdonar, no tiene esa capacidad, porque juzga. Entonces te dice, la única forma es que le entregue, por eso aquí te enseña a entregarle tu juicio, tu miedo o cualquier otra característica que pueda tener un pensamiento que condena. Entonces dice, entrégaselo al Espíritu Santo. O sea, entrégaselo a esa parte de tu mente que está intacta y que es la que realmente es. Y que en realidad le entregues toda tu mente a ese aspecto, porque en realidad la otra parte de tu mente, el ego, es una ilusión, no existe. Lo inventaste tú y no tiene ningún sentido. Entonces, aquí vienen las paradojas del curso, porque te tiene que hablar en el idioma que hoy día tú conoces, con las creencias que tú hoy día tienes acerca de ti mismo, para llevarte hacia otro lugar donde te dice, oye, si no tienes dos mentes, tienes una sola. El problema es que tú inventaste una que ni existe, ni es real, pero que la has creído como algo real. Y desde ese lugar es imposible, te dice, es imposible ver la unicidad que hay entre tú y tu hermano, porque te ves como algo separado. Y ahí proyectas la culpa en el otro, uno es la víctima,
O a veces uno es el culpable y el otro es la víctima, independiente del rol que el ego nos dé a cada uno para machacarnos ahí. Desde ese lugar jamás va a poder haber una sanación y nos da terror porque pensamos que la culpabilidad es real, que nosotros somos los inocentes y el otro es culpable y merece castigo. Es que es literal. Yo lo he visto en mí en otro momento. Hoy menos, mucho menos, pero todavía está ahí como ese juicio, ese querer cambiar al otro, el querer corregir al otro, si es mi pensamiento el que está en un estado erróneo, porque he pensado con la mente que no existe. He sacado conclusiones en un lugar donde solo hay miedo. Entonces, eso es lo que... por eso el entrenamiento mental es fundamental, porque de otra manera no voy a poder cumplir mi función, que es en el fondo dar luz al mundo. Y para yo dar luz no puedo ver pecado en el mundo. No puedo seguir condenándolo. Es incompatible, te dice aquí. O has perdonado o no has perdonado. No puedes perdonar y seguir sufriendo, te dicen. Es que eso es incompatible. Si sigues en aflicción, es porque no has perdonado realmente. Sigues creyendo que alguien te hizo algo o que algo es injusto o que y hay un juicio ahí. Un miedo gigante y por eso dice el temor a sanar es porque no nos damos cuenta de que perdonar es la liberación. Y pensamos que perdonar pareciera que le damos rienda suelta a que todo el mundo nos haga lo que se le dé la gana. Pero no se trata de eso. Perdonar no es decir te perdono, sigue adelante, sígueme golpeando o sígueme insultando. No, 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 para nada. Ni siquiera se lo tengo que decir al otro. Es una comprensión del corazón, de saber quiénes somos y que esto es un juego, es una ilusión y que en la ilusión sí hay polaridad, que entramos en estados negativos, que el otro también tiene una mente negativa, tiene su mente dividida y que probablemente la que domina gran parte de su vida es el ego. Y yo comprendo eso. No se habla de tolerar y quedarme ahí, pero de comprender, perdonar y tomar otro camino y otro rumbo quizás en muchas oportunidades. Pero sin el rencor de mira lo que me hizo este, te dejo, como castigo, ¿no? Te abandono. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con las relaciones, con los amigos, con las parejas, para qué decir, cuando nos traicionamos según las reglas de pareja, no, parece que es el castigo que yo te deje, termino contigo y te castigo y sufre por ello. No lo hagamos desde ahí. Si yo me distancio de alguien, es porque esa relación ya no es sana, ya no tiene ninguna relación con mi verdad, pero con amor, desde el perdón, o sea, desde el saber que no pasa nada, que en este momento los caminos van a ser diferentes solamente. Eso es. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que quedó bastante largo esta lectura de hoy, pero merecía eh, estos comentarios, porque además la lectura igual era bastante larga. Así que te abrazo, espero que estés muy bien y nos escuchamos la próxima semana.